Ahora, en el caso de acceso o modificación de datos personales, que es otra de las cosas a las que se dedica el IFAI y que están totalmente especificadas en la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental, el recorrido o los tiempos son los siguientes. La solicitud de modificación de datos personales se hace y a los 30 días se da respuesta y se hace la corrección en los siguientes días hábiles y se da la respuesta de si se hizo o no se hizo. Es decir, lo que más ha llegado de solicitudes de corrección de datos personales al IFAI o a las instituciones públicas han sido sobre todo de datos de expedientes médicos, por ejemplo, ¿no? La gente ha solicitado muchísimo corregir sus datos y acceder a sus expedientes médicos. Digamos que es lo que más le ha tocado al IFAI darle seguimiento en el caso de los datos personales, que en realidad ese es un tema muy amplio porque se acaba de aprobar la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares y seguramente ustedes tendrán relación en un futuro con la normatividad nueva, ¿no? Bueno, entonces el registro el recurso de revisión se niega porque les pueden negar la información pública si es reservada o confidencial. Esto está totalmente especificado en el artículo 13 y el 14 y la información está incompleta y no se entrega en los tiempos determinados por la ley, ¿no? Una vez que no les entregaron la información, se puede ir a hacer un recurso de revisión al IFAI después de 15 días de la notificación negativa y el IFAI tendrá 50 días para dar una resolución en cualquier sentido, ¿no? Y bueno, pues ¿cuáles son los puntos más importantes de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública? Bueno, pues la ley parte del supuesto de que toda la información gubernamental es pública, todo. Específicamente favorece el principio de publicidad. Si hay algún problema para decidir si la información es pública o no, se va a optar por la publicidad, es decir, se va a optar por el bien mayor, que es la publicidad y el acceso de todos a la información pública. Digamos que en caso de haber algún conflicto, ese es el espíritu, ¿no? Y bueno, pues existen solo dos excepciones: la información reservada y la confidencial. La reservada está en los artículos 13 y 14, que tiene que ver con asuntos sobre todo de seguridad nacional o de asuntos que estén como en proceso legal, que tú no puedes pedir información de un proceso legal cuando todavía no esté concluido, digamos, y el 18 que tiene que ver con la protección de datos personales, ¿no? Esas son las excepciones a la ley y pues es eso, el artículo 18, datos personales, que son de naturaleza no pública y tienen reserva permanente, y los 13 y 14 que tienen que ver con eso, ¿no? con asuntos de seguridad nacional. Hace poco hubo una controversia constitucional respecto a estos artículos 13 y 14 y a lo que se llegó, la Suprema Corte dijo que en casos de derechos humanos estos artículos 13 y 14 reservados no tienen validez, ¿no? Porque como México ha firmado tratados internacionales en cuestión de derechos humanos y además se acaba de reformar el artículo 1 de la Constitución que hace obligatorio al Estado mexicano proteger los derechos humanos, entonces cualquier cosa que tenga que ver con derechos humanos no va a entrar en el artículo 13 y 14 de la ley, ¿no? Te quisiera, a ver si puedes regresar, hacer una pregunta. Cuando cuestiona uno los ingresos de un funcionario público y si está pagando adecuadamente sus impuestos, ¿lo están tomando como información clasificada? ¿Es correcto? No, yo creo que, por ejemplo, ¿cuánto gana? Ahorita vamos a ir al portal de obligaciones de transparencia.
La ley en el artículo 7º dice específicamente cuál es la información que tiene que tener una institución, y entre esa información está cuánto es el salario de los funcionarios públicos. Pero cuando pide uno que quiere uno saber cuánto le están reteniendo y si está pagando adecuadamente sus impuestos correspondientes a esos ingresos que está teniendo en el gobierno o en la dependencia que trabaja. A mí me parece que ahí sería cuestión de ver por Hacienda y por algún rubro que no tenga que ver con datos personales. Habría que analizarlo bien, porque el funcionario puede tener la obligación de poner a la vista de todos cuánto gana, pero lo de los impuestos lo puede alegar como un dato personal. Habría que revisar muy bien cómo se le entra a un caso de impuestos específicamente, porque a lo mejor hay una manera de solicitar información a Hacienda en específico, preguntando por los funcionarios públicos si se están cumpliendo con la responsabilidad o no, pero yo creo que sería Hacienda, digamos, ¿no? Creo que sería la instancia más adecuada para saber lo del pago de impuestos. Pero como habrá que tener muy claro también que se rige por otra normatividad del asunto de Hacienda, yo creo que habría que revisarlo muy bien, ¿no? Pero yo sí recomendaría que se entrara a Hacienda a preguntar específicamente lo que se desea, ya que se tenga una respuesta de Hacienda, entonces se ve que otra instancia seguiría, ¿no? Eso sería un poco Pero lo de la percepción de salarios tiene que estar por obligación en la página de la institución, o tiene que tener alguna manera de darlo a conocer si no está en la página, aunque tienen la obligación de tenerlo en la página, por tanto obligaciones de transparencia, ¿eh? Ya, pero el funcionario público firma una nómina. La Sí. nómina es un sueldo, menos la restricción de que habla Sí, claro. Pienso que sí se puede dar esta información. Yo creo que sí, lo que yo pienso es que es por Hacienda, ¿no? Preguntar cuánto está. La nómina del gobierno, que sea, el nivel que sea, tiene una nómina. Tiene la percepción, tiene la reflexión. Yo no está en la obligación, en las obligaciones de transparencia eso, pero yo creo que sí se puede solicitar la información, pues, porque tiene que ser pública, son relaciones públicas, claro, yo creo que sí se puede solicitar. Bueno, esa es la información clasificada, la que no se puede acceder. Luego tenemos esto, ¿no? El artículo 7º habla de las obligaciones de transparencia. A mí me parece bien importante destacar la diferencia que hay entre esto que hace obligatorio la ley y lo que se vivió en el proceso de Alianza Cívica en 94, ¿no? En 94 pues estaban pidiendo 3 cosas en específico, que además esa petición llegó a la Suprema Corte de Justicia y luego llegó a la Corte Interamericana. Finalmente nunca les dieron respuesta, déjenme decirles de cuánto ganaba el presidente de turno, ¿no? Pero bueno, fue un antecedente que fue uno de muchos antecedentes que se materializaron en la Ley Federal de Transparencia. Pero ahora, en esta Ley Federal de Acceso a la Información Pública, en el artículo 7º, tenemos como obligación de los funcionarios las siguientes cosas. Tienen que tener la estructura orgánica, las facultades de las unidades administrativas, el directorio de servidores públicos, la remuneración mensual, el domicilio de la unidad de enlace, las metas y objetivos de las unidades administrativas, los servicios que dan, los trámites, requisitos y formatos, el presupuesto asignado, los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal, los programas de subsidios sociales, concesiones, permisos y autorizaciones, contrataciones, marco normativo, informes, mecanismos de participación ciudadana e información de utilidad. Todo esto lo tiene que tener a la vista de todos los ciudadanos, es una obligación que les plantea la ley. Cualquier institución pública federal, sobre todo, que no lo tenga, está incurriendo en faltas a la ley. Aunque los órganos garantes, que también están sujetos a la ley, pero que el IFAI no tiene injerencia para hacer solicitudes de información, esos órganos también tienen que tener estas características, como son la Cámara de Diputados y como son las comisiones de derechos humanos, en los que ya hablamos anteriormente, ¿no?
es un derecho de las personas. Es decir, estamos hablando primero de dos cosas. El derecho al acceso a la información pública está totalmente, es un derecho humano, está totalmente conectado con otros derechos fundamentales. Es decir, es un derecho que en general no viene solo, ¿no? Si tú tienes un problema porque no ejercieron bien el presupuesto en tu calle, digamos que están faltando a otro derecho, ¿no? Entonces, lo importante del derecho al acceso a la información es que tiene la posibilidad de acceder a otro tipo de derechos y que además es un derecho de las personas. Aquí tú no necesitas acreditar absolutamente nada, no tienes que ser mayor de edad, no tienes que tener un domicilio específico, no tienes que pagar. Es un derecho en general. Un niño puede acceder a la información pública. No hay restricción en ese sentido. Pueden acceder todas las personas porque es un derecho humano, digamos, ¿no? Y elemental. Y luego, les hablaba anteriormente del artículo 6. El artículo 6 ha tenido una evolución significativa que se acaba de materializar hace muy poco con una reforma que tiene que ver con dos cosas. Primero, pues la intención de dejar muy específico en la Constitución la obligación del Estado a que la gente ejerza el derecho al acceso a la información. Y segundo, la idea era homogeneizar de alguna manera todas las legislaciones locales, porque lo que estaba pasando, desgraciadamente, es que cada estado había hecho leyes distintas que no contemplaban como fundamentos generales importantes para el acceso a la información pública. Entonces, teníamos una disparidad en procesos de creación de leyes. En algunos estados había leyes desde el principio de la ley, en otros no existían, y se fueron dando poco a poco y además de manera totalmente desordenada en cuestión de generalizar lo más importante, ¿no? Entonces, esos dos elementos fueron los que llevaron a un grupo de ciudadanos a promover una reforma al artículo 6, ¿no? Que se materializó de la manera siguiente. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal es pública y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. La información a que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las deducciones que fijen las leyes. Y lo que les comentaba antes, toda persona sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización tendrá acceso gratuito a la información pública y a sus datos personales y a la rectificación de estos. Digamos que esto fue como de lo más importante, pero también hubo otras cosas que especifica el artículo 6, que son en cuestión de homogeneizar las legislaciones a nivel nacional, pues que se establezcan mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos, que estos procedimientos se sustanciarán ante órganos o organismos especializados e imparciales y con autonomía operativa de gestión y de decisión, y los sujetos obligados a dar información deberán preservar sus documentos en archivos y publicarán a través de los medios electrónicos disponibles la información completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos, ¿no? Y las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales, y la inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública serán sancionadas en los términos que dispongan las leyes. Y se hizo el apartado específico en el transitorio donde obliga a que las entidades federativas y los municipios con más de 70,000 habitantes tengan un sistema electrónico para que la gente tenga acceso a la información pública, ¿no? Y pueda hacer solicitudes de información.